Buenas, en este vídeo vamos a hacer un repaso, vamos a ver un poco el funcionamiento de la aplicación Inkscape. Inkscape, en esta versión 0.9.2, es un programa de diseño vectorial, que nos va a permitir trabajar además en el formato SVG y guardar en un formato SVG. Tenemos aquí, en esta parte, una paleta con las distintas herramientas. El selector. Es muy interesante también colocar el ratón encima y ver que podemos acceder con diferentes formas. El F1, F2, mayúsculas F2. Tenemos herramientas diferentes. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, un rectángulo. Y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Realmente estamos marcando un objeto rectángulo. Es un objeto que se grabará en formato SVG. Entonces, cuando yo digo guardar, el formato que me da por defecto es SVG. SVG es el gráfico de vectores escalables. SVG. Entonces, voy a ir escribiendo aquí. Una forma que tenemos también de facilitar la distribución del espacio es ver la rejilla. Podemos ver la rejilla y, por ejemplo, nos viene muy bien cuando vamos a escribir con la plumilla. Este es escribir con plumilla. Tenemos aquí los ajustes predeterminados de plumilla, por ejemplo, un rotulador de ancho, por ejemplo, 4. Bien, entonces, yo que tengo una tableta y una plumilla, voy a escribir aquí. Entonces, hemos dicho el formato se llama SVG. La G es de gráficos, V de vectores y la S de escalable. Quiere decir que son gráficos numéricos, es decir, que no son píxeles, son imágenes, vectores, y es escalable. ¿Qué quiere decir escalable? Pues que puedo hacer zoom, y no se pierde la resolución. El zoom lo hago con control rueda. Con control rueda de ratón puedo hacer el zoom. Bueno, dicho esto, vamos a ver algunos conceptos básicos de Inkscape. Lo que tenemos aquí, esto de aquí, es la página en la que estamos escribiendo. Lo podemos dibujar, pero también podemos dibujar fuera. Bueno, no hay ningún problema. Solamente que a la hora de luego, cuando vamos a exportar a otros formatos como el PDF, o bien vamos a visualizar el SVG con un navegador, solo vamos a ver aquello que está dentro de esa página. Bueno, vamos a ver aquí algunas de las herramientas más habituales. No vamos a ver todas en este vídeo, pero son las más importantes. Tenemos la selección, nos vale para coger un elemento y seleccionarlo, moverlo, por ejemplo. Y esta selección podemos cambiarle el color pinchando aquí. Y al seleccionar nos salen unos tiradores que nos permite cambiar el tamaño. Permite estirar. Si damos doble clic, o sea, si damos otra vez la selección, lo que nos salen son unos manejadores que podemos rotar la imagen. Y también, si pulsamos la tecla control, ese rotado sale en intervalos discretos para poder, por ejemplo, rotar 90 grados fácilmente. Si quiero mantener la proporción de lo que estoy aumentando o disminuyendo, la proporción, puedo mover el manejador pulsando la tecla control. Entonces, con control se mueve el ancho y el alto igual. Esto es muy interesante, por ejemplo, para el texto. Otra herramienta es el texto. Yo puedo escribir un texto, y este texto lo puedo alargar, pero veis que se va deformando. Si yo no quiero que se deforme, lo que hago es moverlo pulsando la tecla control. Entonces ya tenemos esta posibilidad. Bien.
Otra herramienta muy interesante es la edición de puntos. Todos los objetos, bueno, he dicho que son vectores y por tanto, tienen puntos. Tenemos este objeto y cojo la selección de puntos y puedo modificar los puntos que delimitan el rectángulo, este y este. Otra cosa interesante que veis aquí, que dice tirador a inserción de rejilla. Es otra característica importante que lo que nos hace es ajustar a diferentes posiciones, aquí a intersección de rejilla, los valores que puedo mover. Si quiero quitarlo, simplemente le doy aquí y ya no me aparece. Ya puedo poner libremente donde quiera. Eso se llama las funciones de snap, que son estas: activar ajuste. Tenemos también otras figuras, como por ejemplo el círculo, aunque realmente es una elipse, que si quiero que sea círculo, quiero mantener la relación de aspecto, el ancho y el alto. Entonces lo que hago es pulsar control. Entonces con control me sale ya el círculo. Bien. Si lo que quiero es dibujar el círculo con centro en un sitio, lo que hago es pulsarlo con Alt. Alt. Pincho aquí, entonces el centro, perdón. Me he dicho Alt, perdón, es Shift. Entonces puedo hacer un círculo pinchando desde el centro. Bueno, otras herramientas interesantes son, de momento no vamos a ver la mano alzada, vamos a ver las líneas, que es para dibujar líneas y curvas. Puedo decir desde un punto, le pincho, quiero hasta este otro punto, le pincho hasta este otro, y así puedo ir trazando una línea poligonal, que puedo incluso cerrarla, la línea poligonal. Bueno, también tengo opciones de dibujar curvas, pero lo veremos en otro vídeo un poquito más detalle. Voy a hacer una, por ejemplo, para que veáis que se puede hacer fácilmente. Se pueden unir curvas y rectas. Va a ser muy interesante esta herramienta. Esta es la herramienta que vamos a utilizar para escribir a mano alzada, que es la que he puesto antes, que es la que uso con la tableta. Es muy útil cuando vamos a escribir, repito, con una tableta, y por ejemplo es muy vistosa cuando utilizamos la plumilla. Cuando utilizamos la plumilla podemos escribir, vamos a hacer una escritura más ancha para que se vea más clara. De tal manera que cuando muevo la plumilla en horizontal la hace más fino y cuando lo muevo en vertical lo hace más grueso, simulando una plumilla. Bueno. Hay muchas más herramientas, pero vamos a pasar a otra cosa que es muy importante. Por ejemplo, cualquier objeto, estos objetos, tiene dos elementos: el relleno y el trazo. Y esto lo vamos a ver aquí, en objeto, relleno y borde. El relleno, podemos cambiar el color, por ejemplo, vamos a cambiar el color, y el trazo, en este caso no tiene trazo, pero vamos a decirle que ponga un trazo. Ponga un trazo, lo vemos ahí, es bastante finito y es de color negro. Vamos a ponerlo de un trazo de color verde. Verde, bueno, pues este verde. Se ve muy finito. Si quiero cambiar el estilo del trazo para verlo más ancho, le doy aquí y escojo un ancho mayor. Es decir, cualquier objeto tiene esas tres propiedades. Tiene un relleno, un borde y un color y un estilo de trazo. Por ejemplo, una forma muy rápida de cambiar los colores es seleccionar y pinchar
aquí abajo y lo que hace es cambiarnos el relleno. Si lo que quiero cambiar es el trazo, lo que hago es lo mismo, pero pincho con Shift, de tal manera que no tengo que abrir este menú para verlo. Otra cosa importante es que los menús, cuando yo abro aquí, se nos adhieren aquí a la derecha. Podemos ocultarlos, o podemos volverlos a abrir. Y tenemos varios. Con la herramienta de puntos, por ejemplo, puedo entrar en un objeto y modificar los puntos que a mí me interesan. Este, por ejemplo, vamos a hacerlo así y vamos a hacer el trazo más grueso. Venimos aquí y hacemos el trazo más grueso. Básicamente, el dibujo técnico no hará uso de la mano alzada y todo lo dibujaremos bien con texto escrito o bien con objetos a base de puntos. Que repito, estos puntos que son curvas Bézier que se pueden modificar moviendo los manejadores. Tengo un vídeo dedicado exclusivamente a esto, el cual podéis ver para ver con más detalle este aspecto. Volviendo al texto, vamos a ver dos formas diferentes de meter texto. Una forma es, si pincho nada más, me sale un cursor y pongo un texto en un punto. Es decir, un texto que está referenciado al punto. Como vemos, voy a hacerlo más grande. He dicho el zoom es con control rueda. El punto de referencia está aquí. Y el texto tiene varias propiedades. Que comience al principio, puede estar centrado en relación al punto o a la izquierda. Hay otra forma de poner texto que es texto en una caja. Y para ello, con la herramienta de texto, antes de escribir, en vez de pulsar, lo que hago es arrastrar. Y arrastro una caja. Y entonces, dentro de esta caja, escribo un texto. Dentro de esta caja, escribo un texto. Y se me acomoda a la caja. Bueno, esto, aunque es muy útil, no es un estándar y esto no se va a ver bien en algunos documentos como el navegador. O sea que es preferible usar siempre que podamos textos referenciados a un punto, que eso sí los va a hacer correctamente. Tenemos aquí una serie de funciones para el texto, cuando pulsamos aquí y podemos cambiar, por supuesto, el tipo de letra en este menú. Tenemos aquí toda la lista de todo lo que tenemos instalado, etcétera, etcétera. Por supuesto, el estilo. Bueno, otra cosa interesante que quiero dejar en este vídeo de introducción es que los objetos están unos encima de otros. Como veis, este círculo está encima de este cuadrado. Bien. Para cambiar la posición tengo estas herramientas de aquí. Esto significa baja el objeto al fondo. Si tengo seleccionado el círculo y le doy al fondo, queda por debajo del rectángulo. Lo puedo traer al frente. O también puedo ir a avanzar si tengo otro objeto entre medias. Vamos a poner, por ejemplo, este aquí. Ponemos el negro al fondo del todo y está entre medias, ¿no? Pues si quiero avanzar, pero no quiero avanzar hasta el fondo, simplemente le digo bajar. Bajar. Hay un atajo que es con las teclas de avanzar página y retroceder página, lo cual es muy rápido. Bueno, y por último, tenemos además, para organizar el trabajo, tenemos capas. Tenemos capas. Nuestro objeto, nuestro dibujo, en este caso tiene una sola capa y todo está en ella, pero yo podría añadir nuevas capas y de esta forma completar el diseño de
de una forma mucho más versátil. Bueno, vamos a ver otra función que son las propiedades de la página. Este dibujo, si lo voy a ir a una página, que es esta de aquí, para ver las propiedades, venimos aquí, archivo, propiedades del documento. Y me dice que la página es un estándar A4 y con sus medidas. Le puedo decir en este menú que me muestre el papel o también que lo quite. Así no nos molesta si estamos haciendo que nada tiene que ver con una página. Pero yo recomiendo que siempre lo tengáis porque así tenéis una noción de qué se puede ver. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se puede ajustar la página a algo que ya he dibujado. Bueno, pero antes vamos a ver en qué consiste el dibujo. Voy a poner algunas cosas, las voy a meter dentro de la página para que sea más fácil. Esto de aquí. Voy a dejar algunas cosas fuera y otras dentro. Por ejemplo, esta de aquí y tal. Bueno. Vamos a ver cómo movernos. Para movernos, rueda hacia arriba, abajo. Si pulso control es acercarme y si pulso shift lo que hago es derecha e izquierda. Esta es una forma muy rápida de manejar el movimiento. Vamos a salvar este documento, y dimos guardar, y al guardar, en este caso lo habíamos guardado, nos da varias opciones. Podemos guardarlo en muchos formatos. Podemos guardarlo como SVG o bien guardarlo en otros formatos. El otro formato será como exportar. Podemos exportarlo como un PDF, que es muy útil, es el más útil probablemente, y también como un mapa de puntos, como PNG. Como veis hay muchísimos formatos, pero repito que quizá el más útil para nosotros va a ser el PDF y el PNG. Bueno, una vez que lo hemos salvado, este documento podemos ver que tiene. Este documento es un dibujo, pero realmente es la descripción del dibujo. Vamos a verlo. Vamos a ver. Si yo abro el documento, que está aquí, ese dibujo, le voy a abrir con un procesador, con un lector de texto y vemos que efectivamente es un documento y es puro texto. Es puro texto. Es un texto que lo que hace es describir el dibujo. Están los objetos aquí. Podemos intentar entender algunos de ellos. Por ejemplo, vemos aquí... pues aquí dice que hay un círculo con sus datos, las coordenadas, un rectángulo, bueno, una elipse, estos son trazos, un texto, etcétera. Vemos, por ejemplo, este texto. Este de aquí, tenéis aquí lo que escribí. Dentro de esta caja escribo un texto y voy a continuar en el editor y lo digo aquí. Y lo modifico desde un editor de texto. Lo guardo, lo salvo y si ahora recargo el dibujo, aquí, escribo un texto y ahora voy a decir recargar o también revertir, quiere decir me voy a la versión que está en el guardada, le voy a revertir y aparece el texto que he mostrado. Si yo le doy a la caja y la hago más grande, me muestra el texto que he completado. Esto lo he hecho simplemente para que veáis que es un documento de texto. Y además el formato se llama XML. Y también tengo la posibilidad de verlo incluso desde dentro del documento. Tengo aquí un propio editor que me deja ver el documento y el texto. Bueno, no vamos a entrar en este detalle, que no es, digamos, lo dejamos para este avanzado. Entonces, la primera conclusión, el formato SVG es un formato de texto. Bien,
Otra conclusión, que el formato SVG se puede ver también con un navegador. Entonces podemos decir aquí, abrir con, decimos por ejemplo con Firefox. Lo abrimos con Firefox, el dibujo que he hecho. Sin embargo, fijaros que hay algunas cosas que no se ven bien. Aquello que está fuera de la página no me deja verlo. Sigue siendo un documento vectorial que puedo hacer zoom y que no pierde calidad, pero sin embargo no veo todo el contenido. ¿Por qué? Porque solo veo aquello que está en la página. Por eso es tan importante el tener un control de la página. Como veis aquí, si ahora meto algo más, lo podría ver. Otra cosa que puedo hacer, vamos a poner por ejemplo esto más pequeño, a ponerlo aquí abajo. Y este texto lo puedo hacer así para que entre. Simplemente yo lo salvo, control S, y voy al navegador y recargo la página, y ahora ya puedo ver lo que he metido. Sin embargo, vemos que aquí hay un texto que no se puede ver. Como ya dije, el texto que va dentro de las cajas no es estándar, con lo cual el navegador no lo muestra. Tenemos aquí un texto que los textos de cajas no se muestran. Bueno, si quiero mostrar todo el dibujo, puedo hacer lo siguiente, seleccionar todo, pincho y selecciono todo, arrastro todo y vuelvo a las propiedades del documento y le digo ajustar la página. Voy a cambiar la página, ya no va a ser una 4, sino que le digo que ajuste la página al contenido. Le doy aquí y ahora mismo este es el contenido. Si le doy a salvar, control S, me voy al navegador, vemos y recargo, veo que ahora ya puedo ver todo el contenido. ¿Que quiero ver como un poquito de margen? Bueno, pues utilizo esta función que es muy útil de poner unos márgenes a cada lado. Ajustamos la página, ahora ya me ha dejado unos márgenes por aquí y lo puedo salvar. Al salvarlo, lo recargo y me queda de esta forma. Repito que es un documento de texto, SVG, por eso lo puedo ver en el navegador, pero representa un dibujo vectorial. Bueno, y se nos ha hecho un poquito más largo de lo que pensaba el vídeo, pero ya tenemos una visión bastante clara de los elementos y las funciones más importantes de este maravilloso programa que se llama Inkscape. Lo recomiendo encarecidamente.